Hola, hola. Aquí estamos con un problemita de inducción electromagnética. Es decir, que estamos en la ley de Faraday-Henry-Lenz. El problema es así. Disponemos de una bobina cilíndrica de 1000 espiras de 8 centímetros de radio. Aquí está la bobina. Imagínense que tiene 1000 espiras, cuyo eje de simetría, que es este que dibujé aquí en color negro, forma un ángulo de 210 grados con un campo magnético que viene dado por esta expresión. Es un campo magnético variable en el tiempo, como podemos ver, porque depende del tiempo. Entonces nos piden en la parte A hallar la Fm inducida en la bobina en función del tiempo y determina para qué instante la Fm inducida será de 42 volts. Para resolver el problema, lo primero que vamos a escribir es la forma matemática de la ley de Faraday-Henry-Lenz. La forma matemática es que la Fm inducida es igual a menos la rapidez con la que cambia el flujo del campo magnético. Dicho de otra manera, la Fm inducida en la bobina es igual a la derivada del flujo del campo magnético externo con respecto a la variable tiempo. Este signo que aparece aquí alude a la ley de Lenz. Y la ley de Lenz la tenemos que tener en cuenta solamente cuando tenemos un circuito cerrado. Si tenemos una bobina abierta, como este caso, vamos a tener Fm inducida, pero no vamos a tener corriente inducida. Para tener corriente inducida, los terminales de la bobina tienen que estar cortocircuitados de forma tal que yo tenga un circuito cerrado por donde pueda circular la corriente. Entonces, en ese caso, tendríamos que tener en cuenta la ley de Lenz simbolizada por este signo que aparece aquí, que establece que el sentido de la corriente inducida en la bobina será tal que el flujo del campo magnético que produce esa corriente inducida se opone al cambio del flujo del campo externo. Eso es lo que establece la ley de Lenz. Pero como en este caso tenemos un circuito abierto, no vamos a tener corriente inducida, podemos prescindir también de ese signo. Como tenemos presente el concepto de flujo de campo magnético, vamos a escribir aquí que el flujo de campo magnético, esta es la letra griega phi, el flujo de campo magnético es igual al número de espiras, que en este caso es 1000, por el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. Veamos una cosa. El vector campo magnético es el que yo he dibujado aquí, formando 210 grados, con el eje, como nos dice la letra, y el vector superficie no lo he dibujado. ¿Qué es el vector superficie? Esta superficie, esta sección de la bobina, esta área, puede representarse con un vector, cuyo módulo mide lo mismo que la superficie de esa área transversal. Entonces, en principio, como tengo superficies abiertas a ambos lados de la bobina, el vector superficie lo puedo dibujar o bien así o lo puedo dibujar también así. Así lo podría dibujar, pero vamos a ver un poquito. Por ahora no me voy a adelantar y no voy a dibujar ese vector superficie. Aquí tenemos un producto escalar de dos vectores. Para resolver el producto escalar de dos vectores, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: multiplicar el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Dicho de otra forma, lo que podemos escribir es así: n por superficie por el campo por el coseno de alfa. Entonces, ¿qué es esto? El campo por el coseno de ángulo alfa. Si nosotros consideramos este ángulo alfa con el eje, vamos a ver lo siguiente. Si trazo una perpendicular al eje y hago así, esto que estoy obteniendo aquí es la componente del campo magnético perpendicular ¿a quién? A la superficie. Entonces vamos a llamarle B
perpendicular. Entonces todo esto sería la componente perpendicular del campo. ¿Pero por qué? Porque si planteamos coseno de alfa, es el coseno, el coseno de alfa es el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa. Es decir, que me queda el B perpendicular dividido la hipotenusa, ¿no? Por lo tanto, el campo perpendicular o la componente perpendicular es el campo por el coseno del ángulo alfa, que es lo que tenemos escrito ahí arriba. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Por tanto, el vector superficie que yo voy a tener en cuenta va a ser este. Ese va a ser el vector superficie. Y en este caso, el ángulo que yo voy a tener en cuenta será el ángulo de 210 menos 180, que eso nos daría un ángulo alfa de 30 grados. Y lo voy a poner aquí, alfa igual 30 grados. Pero ¿y qué pasa si yo tomo el ángulo de 210? Bueno, si tomo el ángulo de 210, el coseno de 210 grados me da menos 0,87, lo que haría que el flujo fuera negativo. Pero un flujo negativo no tiene sentido físicamente hablar de un flujo negativo. El flujo tiene un valor y punto. Es una magnitud escalar que tiene un valor y punto. No nos interesa eso del signo, para nada. Y si pongo 30 grados, el coseno de 30 grados me da exactamente lo mismo, pero con signo positivo, es decir, que me daría aproximadamente 0,87. Bueno, voy a borrar un poquito para hacer los cálculos. Tenemos la expresión del flujo y vamos a sustituir. N son 1000 vueltas, el campo magnético externo viene dado por esta expresión, este campo magnético, aquí tenemos la expresión, y la superficie, como es un círculo, la superficie es pi por radio al cuadrado. El radio está en centímetros, o sea que lo convertimos a metro multiplicando por 10 a la menos 2. Y esto va al cuadrado, por el coseno de 30. Entonces, esto nos da 1,74 por 10 a la 1 Weber multiplicado por esta expresión. Lo que voy a hacer ahora es la propiedad distributiva para quitar el paréntesis. Nos dará este resultado. Ahora bien, para calcular la FEM inducida en esa bobina, tenemos que hacer la derivada de la expresión del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces tenemos que derivar esta expresión con respecto a ¿quién? A la variable tiempo. La derivada de una constante es 0, la derivada de 8,7 por t me da 8,7 más, y la derivada de 3,48 por t cuadrado me da la constante 3,48 por 2 por t. O sea que en definitiva lo que nos quedará esta expresión que, como vemos, la FEM depende del tiempo. Por lo tanto, vamos a poner aquí un paréntesis y ponemos que la FEM es una FEM de t. O sea que esta sería la parte A, donde tenemos la FEM expresada en función del tiempo. Nos preguntan en qué instante de tiempo la FEM valdrá 42 volts. Entonces simplemente pongo que la FEM vale 42 volts y voy a calcular en qué instante ocurre eso. 6,96 por t. Simplemente tengo que despejar el tiempo de aquí. Entonces para despejar el tiempo me queda 42 menos 8,7 dividido 6,96. Eso será el tiempo, haciendo cuentas. Eso me dará 4,8 segundos. Ahora bien, vamos a darle una interpretación a la FEM inducida, porque si no, estamos calculando cosas y no tenemos idea para qué estamos haciendo esto. Algo que nos ha faltado es ponerle un paréntesis a esto y poner la unidad volt. La FEM inducida se mide en volt. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la FEM inducida? Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a cerrar los terminales de la bobina y ahora tenemos un circuito cerrado. Y vamos a aplicar, en este caso hipotético, la ley de Lenz. El campo magnético es un campo que depende del tiempo y aumenta conforme aumenta el tiempo. Es decir, el tiempo irá aumentando y el campo, este vector, irá aumentando. Eso hace que el flujo magnético a través de la bobina vaya aumentando. De acuerdo a la ley de Lenz,
de acuerdo a la ley de Lenz, si el flujo del campo magnético está aumentando hacia la izquierda, porque es una magnitud escalar, pero imaginamos que el flujo está aumentando hacia la izquierda. Entonces la corriente inducida se opone a ese aumento de flujo. ¿De qué forma? Creando un flujo opuesto. ¿Y cómo puede una corriente inducida crear un flujo opuesto? Creando un campo inducido, que lo voy a dibujar ahora, creando un campo inducido en su interior, en sentido opuesto. Entonces, por un lado, tengo este flujo provocado por este campo, concretamente por esta componente que está aumentando hacia la izquierda. Entonces, como la corriente inducida, digamos, entre comillas, no quiere que aumente el flujo, entonces creará un campo opuesto, creará un flujo opuesto. Ahora, una vez que nosotros tenemos el campo magnético, en este sentido, aplicamos la regla de la mano derecha y sabremos el sentido de la corriente inducida. Aquí tenemos nuestra mano derecha. El pulgar tiene que indicar hacia dónde va el campo inducido creado por la corriente inducida, ese sería el campo, y luego los dedos curvados nos dicen, como si nosotros tomáramos la bobina, cómo va la corriente. Entonces, con los dedos así colocados vemos que la corriente va por detrás de la bobina, va por detrás, y de este lado la corriente sería hacia abajo. Entonces vamos a dibujar esa corriente de esta forma. Bueno, no se ve mucho así, vamos a dibujarla con otro colorcito, hacerlo así, por ejemplo. La corriente va a ir hacia abajo. Vale, bueno, la voy a dibujar así, en todas las espiras la corriente sería hacia abajo. Esa corriente es la que me provocaría un campo magnético en ese sentido. Entonces vemos que, por ejemplo, de acuerdo a como tengo las espiras dibujadas ahí, la corriente sería así, ahí arriba, ¿no? En esta parte conductora, la corriente sale por aquí atrás, da toda la vueltita. Bueno, entonces yo tendría una corriente inducida que es la responsable de este campo. Pero ahora vamos a la situación real. En la situación real yo no tengo cortocircuitadas las puntas de la bobina. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, según el sentido técnico de la corriente inducida, la corriente cualquiera, nosotros pensamos que lo que se mueven son cargas positivas. Entonces, lo que va a ocurrir si yo tengo el circuito abierto es que habrá una acumulación de carga positiva en este extremo de la bobina, y aquí habrá una acumulación de carga negativa. Imaginemos que la corriente son cargas positivas que se mueven en este sentido. Entonces se establece entre esta punta de la bobina, entre esta y esta, habrá una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial no es otra cosa que la FEM. Entonces supongamos, como dice el problema, que en un momento la FEM sea de 42 volt. 42 volt yo lo puedo escribir como 42 joule por coulomb, porque volt es joule por coulomb. ¿Eso qué significa? Que la energía que recibe cada carguita de un coulomb corresponde a 42 joule. Dicho de otra forma, cada paquetito de un coulomb de carga recibe una energía de 42 joule. Esa energía está latente mientras las puntas de la bobina estén abiertas. Ahora, en cuanto yo cortocircuite con un trozo de alambre conductor, con un trozo de cobre, por ejemplo, aparecerá esta corriente inducida. Y nosotros sabemos que la corriente transporta energía. Y la energía transportada por la corriente eléctrica la podemos calcular de esta forma, donde I es el valor de la intensidad de la corriente inducida, R es el valor de la resistencia del alambre propio de la bobina y delta T es el tiempo medido en segundos. Bueno, espero que se haya entendido, porque normalmente lo que hacemos es calcular cosas, como la FEM, calcular magnitudes físicas, sin darle un sentido, sin saber bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso me ha interesado explicar bien el concepto físico
de la femi-inducida y cómo la interpretamos en el caso de que tengamos un circuito abierto como este caso. Bueno, espero que valoren mi tiempo suscribiéndose al canal, no implica ningún compromiso, y si quieren recibir las actualizaciones cada vez que subo un vídeo, la notificación, tienen que activar la correspondiente notificación. Y si les ha gustado el vídeo, creo que no cuesta nada darle un dedito para arriba y un like, cosa que yo estaré muy agradecido. También saben que tienen mi correo en el canal para ustedes poder enviarme todos los problemas que deseen y yo los subiré en vídeo. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo.